Hey mundo, qué alegría saludarlos. Saluden a este guapo. Saluden a este guapo. Conversamos un poco. Vamos a esperar un momento para poder conversar un poco aquí con ustedes. ¿Cómo está su día? Hoy es viernes. Espero que hayan tenido un día lleno de bendiciones, que esta semana haya sido una semana de logros, de éxitos y una semana llena de mucha abundancia. Ya se terminó la primera semana de escuelas. Otra vez acá en Estados Unidos regresamos a nuestra rutina. Se acabaron las vacaciones y pues bueno, es momento de poder hacer otras actividades con nuestros hijos. Nuestro horario quizás cambie, nuestra rutina quizás cambie, pero lo bonito es cuando tú estás emprendiendo tu propio negocio. Eso es lo bonito, porque ¿qué te da el emprendimiento? Te da libertad, libertad de tiempo. Puedes tener más tiempo de calidad con tus hijos. Puedes llevarlos a la escuela, puedes recogerlos de la escuela. Puedes mover tu agenda de muchas maneras. Espero que ese sea tu caso, mujer. ¿Cuántas cosas te has privado de vivir por miedo? Miedo a equivocarte, miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a que te juzguen o a que te critiquen los demás. Recuerda, mujer, ¿qué es el miedo? El miedo solo existe en tu mente. El miedo es la conversación que tienes contigo misma. ¿Cuántas cosas te has perdido? ¿Cuántas cosas te has privado de vivir por esa conversación que solo está en tu mente? Tú puedes cambiar esa conversación, puedes cambiar ese miedo. ¿Cómo? Actuando. Tomando acción. ¿Tienes miedo de emprender? Ve y hazlo. ¿No quieres emprender o no te atreves a hacerlo porque piensas que vas a fracasar o que no te van a salir bien las cosas? Si te equivocas,
aprendes conocimiento, aprendes que lo que hiciste no se hace de esa forma, que por ese lado no es. Tienes miedo de dejar tu empleo. Ese empleo donde no eres feliz. Ese empleo donde no puedes crecer más. Tienes miedo de dejar ese empleo donde te hacen sentir menos. ¿Cómo cambias ese miedo? Tomando acción. ¿Cuántas cosas te has privado de vivir por ese miedo, mujer? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no te preguntas? ¿Por qué no te cuestionas? ¿Por qué no te sientas contigo un momento y te pones a escribir? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál es esa conversación que está en mi mente que no me deja avanzar? ¿Tienes miedo a equivocarte? Equivócate. Cuanto más rápido te equivocas, mejor. Porque aprendes a que por ahí no es. Porque aprendes que no tiene que ser así. ¿Está mal equivocarse? Claro que no. Todos los seres humanos cometemos errores. Solamente que muchas veces no aprendemos de esos errores. Y seguimos haciendo lo mismo, viviendo en lo mismo, actuando de la misma forma. Porque el miedo nos paraliza. Esa conversación que está en tu mente te está paralizando. ¿Tienes miedo? Ve y hazlo. ¿Tienes miedo de aprender a manejar? Ve. Consigue un carro y aprende a manejar. Yo recuerdo que cuando era pequeña, quería aprender a manejar bicicleta y tenía miedo. Miedo a caerme y darme un buen trancazo. ¿Y sabes qué? Un día dije, pues, si me caigo, ¿cuál es el problema? Lo peor que puede pasar es que me raspe algo. Recuerdo haber tomado esa bicicleta. Y esa bicicleta ni siquiera era mía. La pedí prestada. Recuerdo que le dije a esa persona, ¿puedo usar tu bicicleta para aprender a manejarla? Y me dice, sí, pero ten cuidado, no te vayas a caer.
Y fue lo primero que fui a hacer. Me fui a estampar. ¿Me dolió? Sí, mucho. Pero ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho caso a esa conversación que estaba aquí en mi mente? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho caso a ese miedo? No hubiera vivido esas experiencias que vives manejando bicicleta. Yo aprendí a manejar esa bicicleta. Lo hice, pero me raspé muchas veces cuando estaba aprendiendo. Recuerdo también que cuando aprendí a manejar carro, yo decía, bueno, como ya sé manejar bicicleta, supongo que es más fácil. Y resulta que no. Sí y no. Porque acá en Estados Unidos, todavía en el país de uno quizás, no lo sé, no sé cómo sea ahora en mi país, pero acá en Estados Unidos las carreteras son grandes. Y yo tenía miedo a manejar. ¿Sabes cuándo se me quitó el miedo? El día que yo dije, más bien, no fue que yo dije, la misma vida me puso ahí. Recuerdo haber tenido una discusión con mi pareja en ese entonces. Y yo tenía que irme al trabajo. Recuerdo haber tomado el carro con miedo y todo. Me fui. Tuve miedo, sí. Tuve miedo de agarrar ese carro y de ponerme a manejar. Pero ¿sabes qué hubiera logrado ese miedo si yo le hubiera dado el poder a esa conversación que estaba teniendo conmigo misma? No pudiera hacer lo que hoy por hoy hago. Dependiera de otras personas para que mis hijas vayan a la escuela. Dependiera de otras personas para que yo fuera a trabajar. Dependiera de otras personas para hacer mis compras. ¿Cuántas cosas te estás privando de vivir por miedo? Miedo a lastimarte. Si de todas formas, si no lo haces, también te lastimas, también sufres. Y si lo haces, también vas a sufrir. Entonces, ¿qué prefieres hacer? ¿Darle el poder a tu miedo? ¿Darle el poder a esas conversaciones que tienes contigo? Yo prefiero estamparme, yo prefiero darme un trancazo, pero voy y lo hago. Si después me doy cuenta que no es así o que no va así, cambio la forma de hacerlo. Pero ¿cómo tú cambias ese miedo? ¿Cómo tú cambias esa conversación que tienes contigo misma? Actuando.
tomando acción, haciéndolo a pesar del miedo. ¿Tienes miedo de emprender? Ve y hazlo. Hazlo, mujer. Emprende. ¿Qué prefieres? ¿Seguir ahí en ese trabajo, en ese lugar donde no eres feliz porque tienes miedo de emprender? ¿Porque tienes miedo de empezar tu propio negocio? Nunca vas a saber cuán capaz eres y cuán valiente eres si no enfrentas a tu miedo. Recuerda, en el video anterior te dije que el miedo era solamente una conversación. Y que por el miedo tú estás perdiéndote muchas cosas por hacer. Te estás privando de vivir muchas cosas por ese miedo que no te deja avanzar. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a ser rechazada? ¿Tienes miedo a que te juzguen o te critiquen? Si de igual manera las personas te van a juzgar, te van a criticar, entonces ve y enfrenta tu miedo. ¿Tienes miedo al rechazo? Ve y habla. Ve y di lo que sientes. ¿Tú crees que yo no tengo miedo? Sí, yo también tengo miedo. También existen esas conversaciones en mi mente. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Es que a pesar de que me tiemblen las piernas, a pesar de que muchas veces he llorado, lo he hecho, lo hago y lo seguiré haciendo. Porque he aprendido que cuando tomo acción, que cuando enfrento a mi conversación, cuando enfrento a mi miedo, me doy cuenta cuán capaz soy de crear, cuán capaz soy de hacer. Tú también puedes hacerlo. Hermosa, tú también puedes hacerlo. Recuerda, ¿qué es el miedo? Es una conversación. Es la conversación que tienes contigo misma. Es importante que trabajes en ti. Si tú dices, Zulma, pero yo tengo miedo a todo. A todo. Hermosa, tú puedes cambiar eso. Por más que te tiemblen las piernas, hazlo. Por más que estés nerviosa, ve y hazlo.
Te aseguro que cuando vayas a hacer algo que te da miedo hacer, te das cuenta que solo estaba en tu mente. Pero para eso tienes que ejecutarlo. Si no lo haces, no sabrás cuán capaz eres de hacer eso que dices que te da miedo hacer. ¿Cuántas cosas te has privado de vivir, mujer? Por miedo. Miedo al que dirán. Te has quedado en una relación por miedo. Miedo a que no haya alguien más que te quiera, que te acepte, que te valore. Cuando aprendes a tener amor propio, dejas de mendigar amor, dejas de mendigar atención. Por miedo, muchas mujeres aceptan maltrato físico, psicológico y emocional. Porque piensan que no habrá otra persona o alguien que las puede ayudar. Hay muchas personas que te pueden tender la mano. Para ello debes hablar. No puedes quedarte callada. No puedes permitir que te estén insultando. Porque tienes miedo de hablar, de decir cómo te sientes cuando te insultan. Porque tienes miedo a que esa otra persona te haga algo o otra cosa peor. Por miedo muchas mujeres no avanzan en su carrera porque no se creen capaz de lograr esa meta que en algún punto de su vida dijeron que iban a lograrlo. Pero le dieron el poder a ese miedo, a esa conversación. Le dieron el poder a su mente y se quedaron paralizadas. ¿Cómo enfrentamos a nuestro miedo? Tomando acción, haciendo eso que nos da miedo hacer. ¿Te da miedo bailar? Porque piensas que se van a reír de ti. Baila. Te da miedo cantar porque piensas que van a hablar de ti. Que hablen. ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué tienes miedo? Acuérdate, ese miedo solamente está en tu mente. Ese miedo solamente es tu conversación. Una cosa es que no quieras, que eso es muy diferente. Otra cosa es que tengas miedo. La vida muchas veces nos pone en lugares para enseñarnos a que debemos perder ese miedo.
nos pone con personas, con familias, con amistades que nos enseñan a que es importante enfrentar ese miedo. ¿Cuántas cosas te has privado de vivir por miedo? ¿Cuántas cosas te has privado de vivir por miedo? Quizás tú quieres viajar, pero tienes miedo porque quizás eres indocumentada. Te da miedo. ¿Cuándo vas a saber si pasa algo si no lo has hecho? Yo estuve ahí, por muchos años tuve esa conversación conmigo misma. Por muchos años me puse eso en mi mente, de que yo no podía viajar. Y por muchos años me perdí, me privé de muchas cosas. Hasta que un día dije, si tú no quieres volar conmigo, pues hasta luego. Yo tengo ganas de recorrer el mundo. Contigo o sin ti lo voy a hacer. Entonces la vida dijo, a ver si es cierto. Me fui. Sencillo. Pero ¿qué pasa cuando tú piensas mucho en eso? Cuando tú le das tanto poder a tu miedo, no haces nada. Te quedas ahí. Recuerdo un día que ya estaba trabajando en mí. Creo que fue aproximadamente hace un año, un poquito más. Un poco más de un año. Se llegó la oportunidad de manejar a Atlanta. Yo nunca antes había manejado tantas horas. A mí me encanta manejar. Me gusta manejar. Me gusta la adrenalina. Y cuando somos personas que vivimos muchas cosas en nuestra infancia, siempre vas a ser una persona que te gusta la adrenalina. Yo soy así. Viví tantas cosas en mi infancia que cada vez que tenía miedo la enfrentaba. Iba y lo hacía. Pero de un tiempo para acá, el miedo me paralizó, me paralizaba, me quedaba, me costaba actuar, me costaba accionar. Y entonces recuerdo que cuando se dio la oportunidad de yo poder manejar hacia Atlanta, me fui a visitar a unos primos, a unas primas más bien, que tenía 10 años que no los veía, estando en Estados Unidos. Pero la misma vida vino y me puso a prueba también. En ese entonces salió esa adolescente que cada día más estoy sacando a mi adolescente, porque cuando somos adolescentes somos tan atrevidas
hacemos cada cosa que no vemos, no nos importan las consecuencias. No vemos más bien si hay consecuencias o no. Nos da igual. Si nos van a pegar, pues qué importa. Como quiera, ya lo hice. Pero ya que somos adultas, ya como que pensamos más las cosas. Entonces la misma vida vino hace un año. Ustedes creo que se recuerdan que puse por ahí unos videos que andaba en Atlanta. Pero en ese entonces yo estaba en un reto. Y estuve en ese reto, haciéndolo con otras chicas. Se me da la oportunidad de irme para Atlanta a visitar a mis primas. No lo pensé. Y dije, yo voy. Luego reaccioné y dije, ¿cómo? ¿Voy a dónde? ¿Y quién va a manejar? Yo no puedo manejar hasta allá. Son 10 horas. Y yo dije, bueno. Recuerdo que en ese momento dije, ahora es el momento de perder el miedo y tomar más confianza y tener más confianza en mí misma. Recuerdo haberle llamado a un primo y le dije, nos vamos. Y me dice, ok, pero yo manejo. Me dice, ok, está bien. No quise meterle más cabeza a eso porque yo sabía que si yo seguía pensando en que iba a manejar 10 horas de ida y 10 horas de regreso, no lo hubiera hecho. Porque eso fue de la noche a la mañana. Me fui, no lo pensé, no dije si esto, si lo otro, no sé qué. Me fui. Y llegué a Atlanta feliz, tranquila, contenta. Fue un momento muy hermoso porque tuve ese reencuentro con mis primas, que ya tenía 10 años de no verlas. Porque yo tenía miedo de manejar hacia Atlanta. Después de haber hecho eso, de ir y regresar, fue en un periodo de 2 días. Nos fuimos el viernes en la noche, llegamos el sábado en la madrugada. Estuve todo el sábado, un rato del domingo, y el domingo nos regresamos como tipo 3 de la tarde. ¿Y sabes cómo me sentí después de haber llegado como a medianoche aquí a mi casa? Me sentí pero más segura de mí misma, más empoderada, porque lo hice, porque enfrenté a mi miedo, porque no le di más poder a mi conversación en ese momento, porque dije, no lo voy a pensar más, porque si lo pienso más, no lo voy a hacer. Si yo no hubiera hecho ese viaje, me hubiera privado de vivir esa experiencia tan hermosa que viví esos 2 días con mis hijas, con mi hermano.
Entonces, mujer, ¿de cuántas cosas te has privado de vivir por darle el poder a ese miedo? Por darle el poder a tu conversación. Me vas a decir, es que aquí en Estados Unidos sin documentos no se puede hacer las cosas. Sin documentos yo no puedo crear un negocio. No es verdad. Más bien, ¿por qué no dices que por tu miedo no creas tu negocio? ¿A qué le tienes miedo? Yo no tengo documentos y tengo mi empresa. Ahora entiendes por qué es que no manejaba. Toda mi vida he tenido miedo y las he enfrentado. Me he hecho más fuerte, más valiente cada vez que tomo acción. ¿Qué te hace falta a ti? Y tú, teniendo documentos, sigues de empleada. Y no digo que sea malo. Siempre y cuando eso sea bueno para ti o te haga feliz. Si te hace feliz, estás bien. Pero si dejas de vivir experiencias con tus hijos por estar en un empleo de 8 a 6 o de 8 a 8, entonces no hace sentido. ¿Sabes por qué emprendí? Porque mis hijas estaban creciendo. Y me partía el corazón dejarlas muchas veces, muchas horas, para poder cubrir los gastos. ¿Y sabes qué me estaba perdiendo? Todos esos momentos hermosos que puedes vivir con tus hijos. Hoy por hoy, mi porqué más grande son mis hijas. Hoy por hoy mi negocio me da libertad, me da más tiempo. No solamente para dármelo a mí misma, sino para compartirlo con mis hijas. Pero ¿sabes qué hice? Tomé acción y me la creí. Me creí que yo podía hacer eso, pero para eso era importante accionar. Para eso era importante enfrentarme, enfrentar a mi miedo. Mujer, te vuelvo a preguntar,
cuántas cosas te has privado de vivir por miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es la conversación que tienes? ¿La puedes cambiar? Sí. Debe ser un día a la vez. Muchas veces también queremos correr y dice, voy a poner mi negocio y en un mes mi negocio va a estar así, así, así. Ok, está muy bien que lo tengas claro, pero en un negocio siempre va a tomar tiempo, como en todo, porque todo lleva un proceso, todo, absolutamente todo, y muchas veces no lo entendemos, queremos las cosas fáciles y no son así. Queremos las cosas de la noche a la mañana. Los seres humanos somos muchas veces tan complicados. Yo, por ejemplo, yo he aprendido a golpes. Mi mejor maestro ha sido la vida. Yo siempre fui, ya no, impaciente. Quería las cosas para ese momento. Me costó entender que todo lleva un proceso. Todo. Para todo necesitamos tiempo. Recuerdo a una persona muy, muy importante, muy valiosa para mí, que siempre me decía, hijita, dale tiempo al tiempo, que el tiempo te dará la razón. En ese entonces, cuando ella me decía eso, yo no entendía. Y era como que, ok. Hoy veo atrás y digo, cuánta razón, cuánta sabiduría había en esa mujer. En esa mujer que admiro tanto. Tiempo al tiempo, que el tiempo te dará la razón. Que por cierto, creo que estos videos también lo mira, los ve. Y si es así, saludos, un abrazo. Muchas gracias por toda su enseñanza. Gracias por haber estado ahí para mí en esos momentos de incertidumbre, donde aprendí a disfrutar de cada momento y de cada experiencia en su momento. La vida nos lleva muchas veces a esos lugares donde debemos aprender y otras veces donde tenemos que quizás enseñar. Saludos, María. Gracias por estar aquí. Mercedes Contreras, gracias por estar aquí. Saludos, chicas, saludos para ustedes. Gracias por acompañarme. Gracias por
seguirme, por escucharme. Gracias por existir. Yo solo hablo desde mi experiencia. ¿Cuál es el propósito de estos videos? Es inspirarte, mostrarte a ti que se puede lograr todo lo que te propongas en la vida. Decirte que tú también puedes hacerlo. Y para ello debes siempre, siempre tomar acción. Aunque tengas miedo, vayas y lo hagas. Nunca vas a saber cuán capaz eres de hacer, de crecer un negocio. De vivir esa experiencia que muchos años lo has postergado por miedo. Recuerda que tú puedes cambiar esa conversación, que tú puedes cambiar y transformar tu mente. Si siempre han habido personas que te han transmitido su miedo, entonces sé tú la que les enseñes a esas personas que no se puede vivir paralizado. No viniste a este mundo solamente a sufrir o a estar en un lugar donde no te gusta estar. Tú viniste a este mundo a vivir, a experimentar, a cambiar vidas, a transformar personas con tu ejemplo, con tu testimonio. Todos los seres humanos vinimos a este mundo a vivir y a experimentar. Hay personas que tienen otras visiones, otros propósitos, y está bien. Pero siempre y cuando sea para el bien tuyo primero y luego el bien de los demás. Recuerda que tú debes ser tu prioridad. Así que, mis queridas y hermosas mujeres, gracias por escucharme. Me tengo que ir porque tengo una sesión en 10 minutos. Así que, muchas gracias. Compartan este video y denle like. Acuérdense que si no ven este video aquí en Facebook, vayan a buscarlo en YouTube. Estoy como Zulma Alonso. Allá lo pueden encontrar porque Facebook está borrando los videos, especialmente los lives que son de más de 20 minutos, una cosa así.
Entonces lo pueden buscar en YouTube. Así que, chicas hermosas, gracias por acompañarme. Un abrazo, muchas bendiciones, feliz viernes, ya mañana es sábado. Y bueno, disfruten su fin de semana. Acuérdense, si tienen miedo, enfrenten ese miedo. ¿Cómo? Haciendo eso que les da miedo hacer. Bendiciones, un abrazo.